Bien, continuando entonces con lo que significa el muestreo y las distribuciones de muestreo, luego de saber con nuestro estudio de caso que a veces el estudio de todos y cada uno de los elementos de la población de la cual se quieren extraer datos es imposible, el muestreo es pues la opción sobre todo más apropiada en términos sobre todo de ahorrar costos, ahorrar tiempo, principalmente ahorrar recursos en pro de los objetivos de la organización. Está claro entonces que en la definición de lo que habíamos visto, el elemento, ¿sí?, a partir del cual se extraen los datos, es muy importante, ¿no?, saber conservarlo, tanto si se trabaja evidentemente con una muestra que es una representación, se supone, significativa de la población. En los procesos de muestreo, habíamos dicho, generalmente lo que se hace es obtener información a partir de los mismos elementos de una muestra, la misma que pertenece a una población. Entonces, si de la población desearíamos saber los parámetros poblacionales y esto ya se convierte en algo imposible, podemos al menos acercarnos a partir de estadísticos muestrales, que son los que obviamente se obtienen con el trabajo de la muestra. Estos estadísticos muestrales son una aproximación o una estimación, como se conoce, a los parámetros poblacionales. O sea, son los parámetros poblacionales quienes obviamente van a dar luz al momento de tomar una decisión, pero si no los conocemos de forma exacta, al menos nos los vamos a acercar, nos los vamos a imaginar, si tú quieres, con los estadísticos muestrales. Ya habíamos visto en resumen, en nuestro caso de estudio bastante amplio, que evidentemente el muestreo por web que hizo Warner Bros., ¿sí?, de uno de sus productos más hoy en día, ¿no?, rentables, como es Wonder Woman, ¿sí?, reportó grandes, obviamente, beneficios después de la decisión de incluirla ya directamente en el universo, pues, cinematográfico de DC Comics a partir de Batman vs. Superman. Entonces está claro que, como hemos visto en el ejemplo, los parámetros poblacionales realmente representados a través de la media nu y sigma, o la desviación estándar, o la proporción poblacional P, ¿sí?, este es un nuevo término que aparece aquí, van a poder ser obviamente calculados a partir del trabajo con una muestra. Esta muestra sí puede obviamente variar en su tratamiento si la misma proviene de una población finita o de una población infinita. Les había dicho que una población finita de tamaño n, ¿sí?, n mayúscula, es aquella que obviamente tiene posibilidades de acceso en términos de lo que se llama un listado de la población. Tú conoces todos y cada uno de los elementos de la población, aun cuando la población sea bastante grande. Generalmente el muestreo aleatorio, es decir, aquel muestreo que garantiza una igual probabilidad de ser elegidos para cada uno de los elementos, se realiza de forma estadística a través de los denominados, ¿sí?, tratamientos de números aleatorios, que generalmente, sí, que generalmente van a poder, pues, ¿no?, realizar la selección de los elementos de la muestra, ¿sí?, de forma estadísticamente apropiada, diferenciando lo que es un muestreo sin reemplazo de lo que es un muestreo con reemplazo. Entonces, distinguir o diferenciar, pues, los elementos de una muestra cuando ésta proviene de una población finita o de una población infinita. Decíamos, las poblaciones infinitas generalmente se relacionan ya sea con números infinitamente grandes o elementos generados, ¿sí?, en el mismo proceso, pues, ¿no?, de selección de la muestra como tal. Si tú estudias, por ejemplo, a la población que visita un supermercado, ¿sí?, en un determinado intervalo de tiempo, esta población, ¿sí?, se va a ir, pues, actualizando cada vez en el número constantemente, por los cuales sí deberás tú tomar un procedimiento estadístico relacionado con una población infinita. Vamos a ver luego que hay obviamente fórmulas diferenciadas para calcular, por ejemplo, el tamaño de muestra en una población finita y en una población infinita. La definición de finito e infinito, como van a ver, tiene simplemente un carácter estadístico, que luego incluso puede
ser catalogado dentro de un rango de valores. Generalmente las poblaciones infinitas son aquellas las que superan las 500.000 unidades en cuanto a elementos, ¿no? Y obviamente las finitas menor a esto. Pero los caracteres de la población infinita, sin ser necesariamente grandes muchas veces, suelen obviamente asociarse con procesos que operan continuamente a lo largo del tiempo, ya sea, sí, como las partes que tú fabricas en un lote, en una línea de producción, repetidas pruebas que se hacen sucesivamente, sí, en un laboratorio, transacciones que pueden llegar a hacerse en un banco, en una entidad financiera a lo largo del tiempo, etcétera, etcétera. Sí, ya habíamos visto de forma manual, si no mal recuerdo, el uso de las tablas, sí, aleatorias. Sí, ahí está. Ejemplificando un poquito de lo que es, pues, la selección de una muestra. Como han visto, un trabajo, no vamos a decir tedioso, pero que puede ser, pues, bastante larguito si lo realizas de forma manual. El Minitab, como tal, tiene, pues, ¿no?, una opción para realizar el cálculo, sí, de tablas aleatorias. Realmente selecciones de muestras aleatorias. En esta parte donde dice calcular, sí, vamos a poder hacer extracción, sí, de una tabla de datos aleatorios. En esta opción, ¿no? Muestreo por columnas. Vamos a seleccionar un pequeño ejemplo, a ver, del texto. Si no me equivoco, una tabla grande de 100 elementos. La tabla 7.6 se llama. 7.6. No nos importa mucho el ejercicio acá. Lo que quiero mostrarles es simplemente esto. Es una tabla que dice que tiene 100 áreas metropolitanas, ¿ya? Y el archivo se llama mid áreas. Vamos a seleccionar, si ustedes tienen igual a mano la base de datos, váyanse al capítulo 7, y ahí busquen mid áreas. Está por aquí. Capítulo 7, muestreo, chapter 7, broche 07. No son muchos ejemplos, como ven. Abro el archivo net áreas, como dice. Bien, ya he ido abriendo, saben siempre abrir un archivo de copia de lectura, ¿no? No sé si no me he equivocado. Ah, sí, no me he equivocado. Son 100. Pues, ¿qué hacemos? Fíjense, imagínense que ustedes tienen toda una población listada. Imagínense, a ver,
podría ser la población de estudiantes de Lopal de ciencias empresariales, ¿sí? No sé cuántos estudiantes puedan haber, o ya para no ser muy grande la lista, ustedes digamos tienen acceso a aquellos que están, no sé, en los primeros 3 semestres, ¿sí? Quieren averiguar algo, sí, que atañe o es de interés de los estudiantes de tercer semestre, ¿no? De ciencias empresariales de Lopal. Imagínense que tiene una lista de 200, 300 personas. Digo, no digo que ese sea el número, simplemente estoy basándome en un ejemplo. Entonces yo establezco cuáles van a ser, por decirles, sí, las posibilidades de seleccionar una muestra de 30 participantes. Entonces esos 30 participantes, ¿sí? Se podrán de alguna forma seleccionar de forma aleatoria, ¿sí? Y eso es pues lo que va a garantizar necesaria muchas veces la aleatoriedad de un proceso, es decir, la adecuación de tomar una muestra y extraer datos de esa muestra, que se garantice la aleatoriedad del proceso. Cuando tú haces procesos, vamos a decir, por tu voluntad, yo selecciono a mis, no sé, mejores amigos solamente y los encajo a los 30. El proceso no va a estar obviamente de una forma sí correctamente realizada. Tienes que garantizar aleatoriedad en el proceso. Ya, entonces esto simplemente se realiza de la siguiente forma. Podemos calcular datos aleatorios, muestrar por columnas, ¿sí? Tamaño de la muestra. Imagínense que te quiero seleccionar 30, ¿sí? 30 ya saben, les decía siempre, desde un inicio de método es un número mágico en la estadística, ¿no? Se van a dar cuenta sobre todo por los temas en adelante, porque sí, 30 sobre todo es el número de datos, ¿no? Mínimo muchas veces para llevar a cabo un proceso de muestreo. ¿Desde qué columnas yo voy a mostrar? Obviamente quiero tanto seleccionar el área, el nombre del área, como el valor de la variable, en este caso calificación, dice, ¿no? Entonces yo digo, desde las columnas C1 y C2 hacia las columnas, bueno, no tengo escritas aquí, era que las defino primero. Si quieren las defino primero. Le pongo si quieren Metropolitan Area 1, si tú quieres. Y aquí tenemos rating 1. N, ¿no? Para que parezca la muestra. Nos has puesto datos aleatorios, muestreo por columnas. Recuerden, ¿no? El proceso de utilizar estitos. Yo haría con eso, a ver, yo digo, me invento una regla, ¿no? Lógica matemática, que digo los 4 primeros dígitos de la fila, no sé, de la columna 5. Entonces, empiezo, ¿no? 1, 5, más 1, 4, 6 más 5, 11, el 11, digo, ¿no? Y me agarro el 11 de este, ¿no? De este listado. Entonces voy a tardar, ¿no? Un poco. No digo que el trabajo sea imposible, pero para algo hay, obviamente, sobre todo, sí, los softwares que me permiten hacer eso. Ahora fíjense, aquí dentro de un muestreo para poblaciones finitas, yo puedo hacer lo que se llama muestreo con reemplazo o sin reemplazo. Recordarán ustedes cuál es la diferencia básica en esta parte. El muestreo con reemplazo, sí, admite que tú puedes volver a utilizar el elemento que ya has seleccionado y el valor de la variable de interés. ¿Sí? Ese es el muestreo con reemplazo. Aceptas números aleatorios ya usados, donde obviamente este elemento puede dar su respuesta 2 o más veces. Sin embargo, sí, si, por ejemplo, en esta situación, ¿no? Tú quieres saber la calificación de determinadas áreas metropolitanas, lo más adecuado sería hacer un muestreo sin reemplazo, ¿sí? Un muestreo sin reemplazo. El número o la variable, perdón, el número del elemento que se ha seleccionado ya se ignora, ¿no? En el segundo proceso, ¿no? De recabar los datos. La diferencia entre uno y otro muestreo sin reemplazo con reemplazo en términos de probabilidad es que en el muestreo con reemplazo, ¿sí? La probabilidad de ser elegidos es constante, mientras que, ¿sí? El muestreo sin reemplazo, la probabilidad de ser elegidos para cada uno de los elementos varía, ¿no? Varía. ¿Por qué? Porque cambia el total. Bien, entonces vamos a hacer obviamente sin reemplazo. Vamos a aceptar y van a ver automáticamente va a extraer el listado.
Estoy muy abajo, por si acaso ya lo ha hecho. Está aleatoriamente ha seleccionado 30 de estos elementos. Entonces, fíjense, cuando tienes una población finita con un listado, no hay mejor forma que usar un software para garantizar un muestreo aleatorio. Entonces, sencillo, y me voy a yo ahorrar el trabajito de jugar con mi tabla de números aleatorios. Pues fíjense, sí, eran otros tiempos donde sí usabas tablas de números aleatorios. Y nuevamente les digo, sí, a veces, no sé, maldad del docente tuyo, te hacían seleccionar una muestra con una regla lógico-matemática, con una tabla de números aleatorios. ¿Con qué afán? No sé, seguramente pasar el dato. Porque como ven, el software te lo selecciona y garantizas, pues, ¿no? Sobre todo la adecuación de esta muestra en términos aleatorios. ¿Ok? Sí, eso simplemente. Ahora, es importante que dentro del muestreo y las distribuciones del muestreo entendamos, sobre todo de forma numérica, lo que es, pues, obviamente, la diferencia, repito una vez más, entre un parámetro poblacional y un estadístico muestral. Se supone que el parámetro poblacional es aquella, ¿no? Representación simplificada de lo que es más importante en términos de medición de una variable a partir de la población. Hemos dicho, yo tengo la media mu, yo tengo la desviación estándar sigma, yo tengo la proporción poblacional pi, minúscula, poblacionales, las cuales, ya saben, a partir del trabajo con una muestra, esto significa que acceder, ¿no?, a los parámetros poblacionales es imposible, por lo que obviamente nosotros debemos simplemente trabajar o tratar de calcular o acercarnos a los mismos con un estadístico muestral. Estos estadísticos muestrales, sin lugar a dudas, son estimaciones de los parámetros poblacionales y los reconocemos ya porque lo hemos hecho este trabajo con la media muestral, ¿sí? Recuerden ustedes métodos 1, principalmente mediciones, ¿no?, numéricas de un conjunto de datos. La media muestral X barrita es una estimación de nu. La S, la desviación estándar muestral, es una estimación de sigma. Y la P barrita, ¿sí?, es una estimación de P minúscula, es decir, la proporción poblacional. Todas y cada una de ellas son estimaciones puntuales. Nota aclaratoria en mis diapositivas, sobre todo cuando yo escribo X barrita, S o P barrita, van a fijarse que obviamente yo he añadido una línea, ¿no? He dibujado una línea encima de la X o de la P. No he encontrado en el generador de caracteres, sí, un carácter con esta forma, ¿ya? Por lo cual, en algún momento, sí, les voy a hacer un énfasis en esto de X barrita, aunque no tengan la barrita, ¿ya? A veces ha habido fallas, ¿no? Se ha movido, etcétera, etcétera. En la mayoría no. Y reviso obviamente las diapositivas que uso. Veamos entonces el ejemplo que veíamos con los gerentes. Ustedes recuerdan, habían 2.500 gerentes. Entonces, deseamos averiguar su sueldo medio, la desviación estándar en términos del sueldo medio y la proporción, sí, poblacional de aquellos que habían recibido cierta capacitación. Está claro que si yo tenía las posibilidades de acceder a 2.500, obtenía nu, obtenía sigma y obtenía p minúsculo. Pero ahora no puedo, entonces selecciono una muestra de 30 gerentes, ¿no? Entonces a estos 30 gerentes, ¿qué hago? Les pregunto su sueldo medio mensual y si se han capacitado. ¿Y qué hago? Simplemente estadísticos descriptivos básicos, es decir, la media muestral de esos 30 datos. Y obviamente, sí, también voy a sacarle una proporción muestral. ¿Qué quiere decir? Voy a decir, voy a contar y lo voy a llevar ya sea una tortita, ¿recuerdan ustedes? O un diagrama de barras en términos porcentuales, quiénes tienen capacitación y quiénes no tienen. ¿Sí? Entonces ahí están los resultados numéricamente, sí, explicados. Por ejemplo, la media muestral de esos 30 dice que el sueldo medio es 50.314. La desviación estándar dice que es $3.348, ¿no? Y obviamente la proporción muestral con el número de 30 gerentes, se tiene que alrededor del 63% han sido capacitados. Ojo, estos son datos muestrales. Y por ejemplo, si ustedes recordarán en nuestro trabajo de investigación de métodos 1, si yo les hacía sacar la media, la desviación estándar y la proporción muestral, solo estábamos hablando de la muestra. Es un trabajo de la muestra, pero no nada se relaciona todavía con la población de gerentes de esa empresa. ¿Sí? ¿Por qué?
porque con estos datos recién luego yo voy a tener que inferir para poder hablar de la población. Hasta aquí yo no puedo hablar de la población, solo hablo de la muestra. ¿Sí? Entonces, el sueldo medio muestral es este, la desviación estándar muestral es este, y la proporción muestral es este. Entonces, ojo, vean la diferencia que existe entonces entre lo que es un estimador puntual, X barrita, S y P barrita, con lo que podía yo haber obtenido, recuerdan, había en primera instancia la posibilidad de acceder a los 2500 gerentes y calcular tanto el new, tanto el sigma como la P minúscula. Pues observen la diferencia. La media poblacional, el parámetro poblacional, entonces en este caso new es 50.800. El X barrita que he calculado es 50.814. Dense cuenta que el estimador puntual está cerca del parámetro poblacional. La desviación estándar, el estimador puntual, en este caso S, 3.348. La sigma poblacional es 4.000, ¿sí? Algo cercano. Y la proporción muestral P barrita, en este caso 0.63, está cerca de lo que ven ustedes es la P poblacional, 0.60. Entonces, dense cuenta, la estimación puntual, ¿sí? Es un acercamiento al valor verdadero o real del parámetro poblacional. Pero ¿cómo yo puedo decir que realmente lo estoy estimando, lo estoy aproximando? Van a ver luego que se necesita un proceso de validación de inferencia estadística mínimo, por ejemplo, un cálculo de intervalo de confianza, un intervalo de predicción muchas veces, o también si tú quieres una prueba de hipótesis. ¿Sí? Entonces, el camino para decir que una estimación puntual es una representación estadísticamente significativa de un parámetro poblacional es la inferencia estadística. Y esta se logra ya sea con cálculo de intervalos de confianza o a través de pruebas de grupo. Entonces, miren, ese es obviamente realmente un acercamiento de lo que es un estimador, ¿sí? De un parámetro poblacional a partir del trabajo de estadísticos muestrales. La estimación puntual es una de las formas de la inferencia estadística. Se usa un estadístico muestral para hacer una inferencia acerca de un parámetro poblacional. Se decía, por ejemplo, se decía que la proporción, pues, ¿no? De personas que deseaban ver nuevamente a la Mujer Maravilla en la pantalla chica, inicialmente superaba, pues, el 60%. Cuando se hizo el trabajo con el grupo focal, recuerdan ustedes, con esa serie cancelada, sí, la aprobación para ver a esa Mujer Maravilla en la pantalla chica no llegó al 60%, por lo cual, obviamente, sí, se tomó la decisión de no lanzar la serie, aun cuando se invirtió muchos recursos en el desarrollo inicial del piloto, ¿no? Pero una vez realizado el muestreo por web, sí, esta proporción creció pues abundantemente, superando el 80%. Y claro, fanáticos y no fanáticos, ¿sí? De este producto de DC, querían ver, pues, ¿no? Querían ver esta adaptación. Por lo que, obviamente, rápidamente se la colocó, pues, ¿no? Se la colocó en la película de Batman vs. Superman, decíamos, ¿no? Incluso, sí, esta fotografía que aparece en la película, y, sí, fue también, pues, ¿no? Testeada entre un grupo focal para determinar si ponían esta que te sugería la participación de este personaje de cómics en la Primera Guerra Mundial, o si no, te sugería la participación de esta en una guerra, obviamente, mucho más antigua.